Madrid, ¿de acuerdo? Somos el GDC Madrid. Si nos buscáis, estamos en el grupo de desarrolladores de Google, estamos en Google Plus, ¿vale? Ahí nos podéis seguir, tenemos los eventos publicados, ¿vale? Buscáis en Google Plus, GDC Madrid, y nos tenéis ahí. Entonces, venimos de presentar un evento bastante grande, como el TEDfest, hace unas pocas semanas, y aún así seguimos intentando con ganas de hacer cosas. Entonces, marcamos este tipo de charlas, estamos intentando hacer unas charlas más o menos los últimos jueves de cada mes, ¿vale? Más o menos, al menos hacemos las charlas, estamos buscando si hacemos más, pero vamos, al menos hacemos esas. De nuevo, en el Google Plus tenemos publicados todos los eventos y os animamos que os apuntéis, ¿vale? Hoy tenemos la charla de Go con Francesc Campoy, ¿vale? Y quiero una buena oportunidad. Gracias. Bueno. Hola a todo el mundo, soy Francesc Campoy, Developer Programs Engineer para el equipo Go en Google Mountain View. Y bueno, la semana pasada estuve en una conferencia en Bélgica y decidí que era una buena oportunidad para pasearme un poco por España y ver un poco cómo está toda la comunidad de desarrolladores. Hoy voy a estar hablando de Go para Pythonistas. Pythonista, por si alguien no lo sabe, es el desarrollador de Python. Alguien me dijo que sonaba muy feo, que sonaba como barista. Yo no me he inventado ese nombre, existía antes. Entonces, ¿cuántos de vosotros saben lo que es Go o han utilizado Go antes? Ok, ¿cuántos de vosotros saben lo que es Python o han utilizado Python antes? Ok, perfecto. Entonces, la charla tiene sentido, entonces, el objetivo de mi charla hoy es que salgáis por la puerta con ganas de aprender más Go, ¿vale? No voy a intentar enseñaros Go en 40 minutos, porque Go es fácil, pero tampoco tanto. Pero os voy a dar un poco la idea de todo lo que podéis hacer con Go y todos los links para que podáis después aprender todo lo que queráis. Bueno, este es el Gopher, que es la mascota del lenguaje. En español se llama ardillón o ardilla de tierra, gracias a Wikipedia, no lo sabía. Entonces, la manera que os voy a enseñar hoy, os voy a hablar sobre Go. Os voy a hablar de dos maneras. Una, sobre qué es lo que se parece de Go a Python y qué es en lo que no se parece, cuáles son las diferencias. ¿Okay? Voy a empezar explicando primero por qué yo doy esta charla. Yo llevo trabajando como software engineer desde hace unos 7 años. Empecé trabajando en Amadeus haciendo desarrollo de C++. Y hace unos 3 años me fui a Google y empecé a hacer C++ y Python sobre todo. Entonces, haciendo C++ y Python, acabé desarrollando programas suficientemente complicados como para darme cuenta que C++ es difícil y Python también. Y entonces, hace un año apenas, no, más de un año ya, me moví al grupo de Developer Relations y desde entonces he estado programando básicamente en Go. Entonces, voy a empezar por las malas noticias, al menos si hay alguno que sea muy fan de Python. Voy a decir todo lo que no me gusta de Python, pero muy rápido, y después pasamos a lo que sí que me gusta. Bueno, no tan rápido. Ahí. Una de las cosas que sí que me gusta de Python es el hecho de que es muy simple y escribirlo es elegante y no te repites demasiado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que puedes decir es A es igual a hello, y hello es un string. Entonces, ¿qué tipo tiene A? String. Perfecto. Y B es 1, ¿qué tipo tiene B? Un entero. Perfecto. Lo que no me gusta es que después puedes hacer A es igual a 2. Y entonces, ¿qué tipo es A? Era un string, ahora es un entero. Es un lenguaje con tipos que pueden variar en el runtime. Lo que significa que si yo llamo una función, dependiendo del momento que la estoy llamando, las mismas variables pueden tener tipos distintos. Y esto hace que cuando declaras una función tengas que tener barreras estando asegurándote que lo que has recibido como parámetros es lo que te esperabas. Okay, pues lo típico de esto no es un known o esto es una lista, este tipo de cosas. Por otro lado, en otros lenguajes como Java o C++, que son de tipo estático, tenemos un tipo concreto y lo decimos cuando declaramos una variable. Entonces, por ejemplo, si tienes una variable foo, de tipo foo, la puedes crear haciendo foo equals new foo. Y si estás escribiendo Java o C con generics, puedes incluso escribir foo de foo equals new foo de foo. Y entonces es demasiado foo. Entonces en Go lo que intentamos es un poco una línea intermedia. Entonces en Go puedes declarar una variable sin decir de qué tipo es. Y el tipo será inferido por el compilador. ¿Ok?
Entonces, si haces a equals hello, significa que a es una string. ¿Por qué? Porque hello es una string. Y si b es igual a 1, b es de tipo entero. ¿Por qué? Porque 1 es un entero. Pero si después intentas hacer a igual a 2, eso ya no compilará. ¿Por qué? Porque a no puede tener 2. 2 es un entero, a es una string, no es compatible. Hay dos proyectos que son bastante interesantes para cualquiera que esté interesado en sistemas de tipos y sobre todo en Python. Es MyPy y Cython. Son dos proyectos que intentan añadir static typing a Python. Son realmente muy interesantes, sobre todo porque el resultado que acaban obteniendo se parece mucho a Go. Esta es la cosa que menos me gusta de Python. El 50% de veces que ejecuto este código escribe, hey, Pythonista, you win. Y el otro 50%, ¿qué pasa? ¿Apuestas? ¿No? Bueno. 50% funciona, 50%, todo explota. ¿Por qué? Porque name es name, no name. Lo he escrito mal. Este tipo de cosas, aquí sí es un 50%. Pero ¿qué pasa cuando es un 99%? Porque es solamente cuando una excepción falla, entras a una rama de tu código que gestiona esa excepción y en ese código de gestión hay algo mal escrito. Eso es un problema. La solución, 100% de code coverage, que tus tests ejecuten absolutamente todo tu código. Pero eso no es realmente una solución, eso es más bien un problema, porque lo que significa es que necesitas llegar a 100% de code coverage, que es muy caro, para estar seguro de que no has escrito nada mal. Y tener un code coverage de 100% no te garantiza que tu código sea 100% correcto, ni mucho menos. Significa que tienes suficientes tests para ejecutar todo tu código, pero no significa que estés ejecutando todos los casos posibles. Una pequeña lista de más cosas que no me gustan. Una de las cosas es deploying. Cuando tú tienes tu código, lo estás escribiendo y funciona perfectamente en tu máquina, lo pones en producción y no funciona. ¿Por qué? Porque te falta una librería, porque la versión de Python no es la misma, este tipo de cosas. En Go, cuando tú tienes tu código, lo compilas y genera un binario. Para hacer deploy de ese binario, tienes que copiar el binario en un servidor y ya está. No hay nada más, es solamente un archivo. Entonces eso simplifica mucho todo lo que es deploying. Viniendo de cualquier lenguaje dinámico es una gran diferencia, incluso viniendo de Java también cambia bastante. Wiedemann Rosen, que trabajaba antes en Google, que es el creador de Python, normalmente dice que Python no es demasiado lento, lo que significa que tampoco es muy rápido. Entonces, Python es aceptablemente rápido para muchos trabajos, no para todos. Hay momentos en que Python no es suficientemente rápido. Go es mucho más rápido, podéis verlo hay muchos benchmarks que son públicos, podéis ver como Go es muchísimo más rápido. Y después toda la parte de magia. Y para mí magia en Python es todo lo que empieza con 2 underscores. Todo eso es magia. Excepto init, que ese más o menos se entiende bastante fácil. Hay muchísimos métodos. De hecho, hay una lista, las slides las pondré públicas después de la charla. Pero hay una lista con todos los métodos mágicos, que de hecho se llaman Magic Methods, con una explicación. Yo me lo he leído y todavía no entiendo todos los que hay. Realmente complicado. Y el problema que tiene esto para mí es que leer código que utiliza esos métodos es complicado. Aunque sepas más o menos lo que hacen, todos los efectos que pueda tener, todos los efectos secundarios que tenga la utilización de este código puede ser un poco complicado. Y por último, no sé si sabéis lo que es el Global Interpreter Lock. Es un lock que se utiliza cada vez que Python intenta cambiar de un thread a otro, o incluso más a menudo que eso. Tenemos un lock que se va bloqueando. Y esto hace que cuando tenemos 2 threads, por defecto, sea más lento que tener un solo thread. Hay una charla que no voy a explicar más porque realmente es un tema muy extenso y entrar en detalle no es el objetivo de esta charla, pero hay una charla que está muy bien que es Mind Blowing Python GIL, que os la recomiendo. David Beasley explica por qué GIL es tan bueno y por qué es tan malo a la vez. Muy interesante. Y ya hemos acabado con lo que no me gusta. Entonces ahora vamos a hablar de las partes que sí que me gustan de Python, que son muchas.
La primera es el Zen of Python. No sé si lo habéis visto. Zen of Python es esta lista de propiedades que Python tiene y que cualquier lenguaje digno de ser aprobado por Guido van Rossum debería tener. Hay una charla que escribió uno de mis compañeros, Andrew Geran, que se llama Go and the Zen of Python, que es un poco cómo Go se adapta al Zen of Python y básicamente se adapta a todo excepto a la parte de solo holandés. Después, la otra parte que sí que me gusta mucho también es hashes and arrays. Yo vengo de C++, y en C++, cuando decides que vas a utilizar un set, tienes que decidir cuál. ¿Okay? Y no es excesivamente fácil de utilizar. Si vienes de Python, en Python sí que es muy fácil de utilizar. Un conjunto es un conjunto, un set, ya está. Forma parte del lenguaje, es muy sencillo de utilizar. En Go también. En Go los conjuntos forman parte del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque son necesarios. Se utilizan para casi todo algoritmo, utiliza conjuntos y listas. Estos tipos forman parte del lenguaje. La librería estándar de Python tiene absolutamente todo lo que puedas necesitar en el día a día. La de Go también. La de Go es más pequeña, pero eso no significa que sea menos completa. Lo que intentamos es no repetir funcionalidades. Entonces, muchas veces puede ser un poco complejo al principio entender cómo utilizarla, porque a lo mejor no estás utilizando el mismo nombre y la documentación que tenemos es muy escueta. Entonces, al principio, conseguir entender el vocabulario que utilizamos en la comunidad Go puede ser un poco difícil al principio, pero después, una vez te acostumbras, en realidad, el hecho de que no haya ni una sola palabra más de la necesaria, en realidad se aprecia cuando te tienes que leer la documentación entera. Y una cosa que también me gusta es la magia. La magia en Python, el hecho de que puedas hacer missing argument y cuando llamas un método en un tipo y ese método no existe, puedes hacer cosas esotéricas. Esto depende cómo, se puede utilizar para cosas muy interesantes. Puedes hacer realmente cosas muy dinámicas. Yo he visto la idea esta de hacerlo de manera que puedas acceder a bases de datos, solamente accediendo al nombre y cosas así. Cosas muy interesantes. Está muy bien, pero otra vez, el problema es que entender cómo funcionan y leer el código que está utilizando eso puede ser complicado. Entonces, hasta ahora, todo lo que he hecho ha sido hablar y no enseñar casi nada de código, así que vamos a ver un poco de código. Primero Python. ¿Sabéis lo que es la serie Fibonacci? Me imagino, todo el mundo lo sabe, todos hemos ido a la universidad algún día. La serie Fibonacci es esta serie en la cual cada número está definido como la suma de los dos anteriores. Entonces, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Y aquí tenemos dos implementaciones. La primera es una implementación iterativa, y entonces lo que hacemos es, empezamos con dos valores, 0 y 1, que son los dos primeros valores, y hacemos un loop hasta n veces, y hacemos esta asignación en paralelo, lo que significa que A pasa a ser B y B pasa a ser A más B, los dos a la vez. Entonces no hace falta que tengamos una tercera variable, una cosa bastante práctica. Y después, una vez tenemos eso, devolvemos B. ¿Okay? La otra implementación es la implementación más matemática, la recursiva, en la cual decidimos que el número n de la serie de Fibonacci si es 1 o menos, el resultado es 1, y si no, es la suma de los dos anteriores. ¿Okay? Básicamente. Y entonces, si ejecutamos esto, pues obtenemos la lista de los 10 primeros números de Fibonacci. ¿Okay? Lo que es interesante es cómo se escribe esto en Go. Así. Si pasamos de un lado al otro, podemos ver que hay más líneas en la otra, porque en vez de 2 puntos tenemos corchetes, y entonces tenemos 3 líneas más. 4, de hecho. Pero si no, básicamente es lo mismo. Con unas ciertas diferencias. Bueno, primero, lo que tenemos en común es la forma de declarar variables. Se parece muchísimo. Puedes declarar dos variables, A y B, con valores 0 y 1, y esas variables tienen tipo. Son de tipo entero. Después hacemos un loop, hacemos la asignación en paralelo otra vez, que también existe en Go, y devolvemos B, exactamente igual. Y después, para el método recursivo, también, básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Python, ¿qué es n en fib? Fib de n, ¿qué es n? Un entero, sí, pero ¿podría ser un float? Pues
quizá no. Depende cómo lo implementes, puede que funcione, puede que no funcione. Entonces, por ejemplo, me parece que si pasas un float a la primera implementación no funcionaría, porque range sobre un float no creo que funcione. Pero si pasas un float a la segunda, sí que funciona. En Go, lo que hacemos es decir, estás pasando un parámetro que es de tipo entero. Y decimos también lo que devolvemos. En Python no se dice lo que devolvemos. Sabemos que devolvemos un entero porque leemos el código, básicamente. Entonces, aparte de eso, no hay muchas diferencias. Entonces, si ejecutamos este código, pues también conseguimos el mismo resultado. Entonces, en Python hay una cosa que utilizamos muy a menudo, que son los generators, los generadores. Entonces, ¿qué es un generador? Generador es una cosa que permite generar números, generar una lista de cosas, no números, pero lista de lo que sea, pero hacer una generación parcial. Es decir, lo que vamos a hacer es, cada vez que tenemos un nuevo valor, por ejemplo de Fibonacci, cada vez que tenemos uno nuevo, emitimos ese valor. Ese valor ya está listo para consumir. Y la manera que se hace en Python es utilizando yield. Yield en vez de return. ¿Okay? Entonces, lo que significa es que cuando hacemos yield, devolvemos ese valor, pero la función Fibonacci guarda su estado. Y cuando volvemos a llamarla, continúa donde estaba, con el mismo valor de las variables. Entonces, la segunda vez nos devolverá 1 otra vez. Pero la siguiente nos devolverá 2, 3, 5, 8, etc. Utilizarlo conceptualmente es complejo. ¿Okay? Conceptualmente, bueno, realmente la implementación de cómo funciona es bastante complejo. Cómo funciona es, cuando llamamos a fib, eso nos devuelve un valor que tiene un método next. ¿Okay? Y entonces, cada vez que llamas a next, recibes un nuevo valor. Excepto cuando hemos acabado, y entonces tenemos una excepción que es stop iteration. Entonces, hacemos catch de esa excepción y ya hemos acabado. Afortunadamente, también lo puedes escribir como, no sé si lo veis, pero si haces for x in fib, funciona igual. Es exactamente lo mismo. El código que tenemos aquí y el código que tenemos abajo es exactamente igual. El de abajo mucho más fácil de escribir, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Go? Si pensamos un poco, el código que teníamos antes en Python se puede expresar de esta manera. ¿Okay? Tenemos dos actores, uno que es la función principal y otro que es la función Fibonacci. La función Fibonacci con sus variables y que guarda su estado. Entonces, cada vez que lo primero que hacemos es crear esa función y vamos llamando next. Y entonces se va iterando, va creando nuevos valores y ya cuando hace yield recibimos el valor. Y en algún momento dado llamamos a next y falla. Y en ese momento tenemos la stop iteration y hacemos catch de esa excepción y ya está, ya tenemos la iteración. Entonces, esto se parece mucho a concurrencia. Básicamente es concurrencia. Tenemos dos actores y se están comunicando a través de este método de yield. Entonces, la concurrencia es buena. Entonces, la concurrencia es uno de los elementos de Go más importantes, uno de los elementos que más lo diferencian de otros lenguajes. Está basada en dos conceptos, las Go rutinas y los canales. Las Go rutinas son como threads, como hilos de ejecución, pero muy baratos. Normalmente un thread puede pesar alrededor de 100K, dependiendo del sistema operativo, y hacer cambiar de un thread a otro lo hace el sistema operativo y puede ser bastante caro. En Go, las Go rutinas tienen alrededor de 4K. Y cambiar de uno a otro está hecho por el runtime de Go y es muchísimo más barato. De hecho, en la mayoría de servidores grandes que tenemos en Google, utilizando Go, tenemos miles de Go rutinas por thread y funciona perfectamente. Entonces, tenemos estas Go rutinas y ¿cómo se comunican entre ellas? Se comunican entre ellas utilizando canales. Los canales son como las pipes de Unix, pero con la diferencia que tienen tipos. ¿Okay? Entonces, tú tienes una pipe y dices, un canal, y dices, esto es un canal de enteros, o un canal de strings, o un canal de algo más complejo. Podrías tener un canal de canales de enteros, si te apetece. Y entonces, es cómo se comunican. Es una manera de comunicarse, pero no solo de eso. Porque si intentas recibir un mensaje, recibir un valor de un canal, y nadie ha enviado ningún valor en ese canal, te bloqueas, evidentemente, porque no puedes recibir un valor que todavía no se ha enviado.
Pero si intentas enviar un canal a un valor y no hay nadie leyendo, también te bloqueas. Lo que significa que eso es una barrera de sincronización. Para conseguir en Fibonacci, para conseguir que yo pueda poner mi nuevo valor de Fibonacci en el canal, la rutina main tiene que estar leyéndolo. Esto es por defecto, no es necesario, no muchas veces lo utilizamos, pero también podemos tener canales con buffer. Canales que puedes decir tienen una talla de n elementos. Si el canal está lleno, me bloqueo, si no, no me bloqueo, solamente lo pongo y continúo. Entonces, si tenemos ahora este canal en medio, lo que hacemos es la rutina main, la rutina principal, crea ese canal y se lo pasa a la rutina Fibonacci. Bueno, crea una rutina Fibonacci y le pasa al canal. Y entonces Fibonacci lo que hace es, cada vez que tiene un valor nuevo, lo envía al canal y nosotros lo leemos. Y en un momento dado, cuando Fibonacci ya ha acabado, cierra el canal. Y cuando cierra el canal, cuando intentamos recibir un valor, recibiremos el valor por defecto del tipo, que en este caso, siendo un entero, es 0, y un valor falso, diciendo que el canal está cerrado, deberías dejar de leer. Entonces vamos a ver el código para esto. Vamos a empezar por la función main. Como explicaba en el diagrama anterior, lo primero que hacemos es crear un canal. Como se crean es utilizando make, un chunk de enteros. Ya está, eso es un canal de enteros. Y lo pasamos a la función fib. Pero lo pasamos a la función fib con esta keyword delante, go. Lo que hace esta keyword es que la función fib se va a ejecutar en una nueva corrutina. ¿Okay? Entonces se va a ejecutar como si dijéramos en el background. No vamos a esperar a que acabe esa función como las funciones normales. Vamos a empezar a ejecutarlo y vamos a continuar con el código de main. Y lo que hace el código de main justo después es un range. Range sobre un canal lo que hace es recibir todos los valores del canal mientras el canal está abierto. Cuando el canal se cierra, se acaba la iteración. ¿Okay? ¿Y qué hace la función Fibonacci? La función Fibonacci hace básicamente lo mismo que antes, pero en vez de utilizar yield, como en Python, lo que hacemos es poner el valor A en el canal C. De hecho, la flecha va en el sentido de que A va dentro de C. Estamos enviando ese valor. Y una vez hemos acabado con todos los valores que queríamos generar, cerramos el canal para notificar al range que ya hemos acabado. ¿Okay? Entonces, ejecutamos esto, ya lo tenemos. Ahora, hay un pequeño detalle aquí, que es, comparado con el código de Python anterior, en el código Python solamente hacíamos for x in fib y funcionaba. ¿Podemos hacer lo mismo con Go? Pues sí, lo que nos hace falta es mover la creación del canal y la ejecución en paralelo del código de fib dentro de fib. ¿Cómo hacemos eso? Pues ahora fib, en vez de no devolver nada y recibir un canal de enteros, lo que hace es devolver un canal de enteros. Lo primero que hacemos es crearlo y después ejecutamos el mismo código de antes, pero dentro de una corrutina diferente. La manera que lo escribimos es desde func hasta el corchete, justo antes de return. Eso es una función literal, que en otros lenguajes se llama una lambda. Entonces es realmente una función, pero es un valor. Lo puedes pasar como parámetro si quieres. Pero también, como es una función, lo puedes llamar. Y es lo que estamos haciendo. Estamos llamándolo con los paréntesis justo después. Eso significa que estamos llamando esa función. Y estamos poniendo go justo delante, lo que significa que todo ese bloque de código se ejecuta en paralelo. Entonces, creamos el canal, empezamos a ejecutar eso en paralelo y devolvemos el canal. Ya lo que significa es que podemos hacer range directamente sobre fib, porque fib ahora devuelve el canal. ¿Okay? Entonces esto se parece mucho más a la parte de Python. Si ejecutamos esto, funciona. Y ahora una cosa interesante es, ¿qué pasa si no cerramos el canal? Si no cerramos el canal, la función main no acabará nunca, porque el range está esperando a que se cierre el canal y nadie lo ha cerrado. Entonces, ¿nos bloquearemos para siempre? No. Lo que pasa es que el runtime detecta que solamente hay una corrutina que está viva y está bloqueada esperando un canal. Y nadie puede escribir en ese canal ni cerrarlo. Lo que significa que es un deadlock. Y entonces no se bloquea para siempre, simplemente falla. Entonces tenemos un panic, no sé si lo podéis leer, pone fatal error, all Go routines are asleep, deadlock. Y de hecho, justo debajo tenéis la stack trace con exactamente dónde están las Go rutinas durmiendo, esperando y a ver qué están haciendo en ese momento.
Esto es un ejercicio que no vamos a hacer, pero os lo pasaré después. Esto es un pequeño ejemplo de concurrencia. ¿Okay? Esto es solamente cómo hacer lo que en Python se llaman generadores, pero en Go. Y en Go utilizamos concurrencia. Pero la concurrencia no es solamente para eso, la concurrencia sirve para muchísimas más cosas. Entonces podríamos imaginar exactamente el mismo ejemplo que teníamos ahora. Podríamos tener, en vez de un generador de valores de Fibonacci, podríamos tener miles. Y todos escribiendo al mismo canal. O podríamos tener miles de consumidores en vez de solamente uno. Entonces, todo eso sería solamente empezar más o menos Go rutinas leyendo o escribiendo. Mucho más sencillo. Y si queréis aprender más, y espero que queráis, hay dos charlas que son muy interesantes. La primera, Concurrency Patterns, por Rob Pike, la dimos hace 2 años en la Google I.O. Y la última edición, Samir Ashmani, que también trabaja en el equipo de Go en Google, pero en Nueva York, dio la charla Advanced Concurrency Patterns y habla un poco de todo lo que son distintos diseños de concurrencia, las típicas soluciones para los problemas de concurrencia, cómo se escriben en Go. Sí. Se parece, lo he visto, se parece mucho a Inferno, Chance de Inferno, Sí. y que después iban a derivados o plan 9 y demás. ¿Es la misma idea? Es la misma persona incluso. Sí. Sí, Inferno y Plan 9 fueron creados por Rob Pike, que es uno de los creadores de Go. Sí. ¿Realmente van a bajar la misma filosofía o se quedan más cortos? Yo no conozco toda la filosofía de Inferno, entonces no te puedo decir. Básicamente Inferno fue una experiencia de la cual aprendieron muchas cosas y las cosas buenas que funcionaron están en Go y las cosas que no, efectivamente, no están. También otra cosa curiosa es, en Plan 9, la mascota es el conejo Glenda o Linda, no me acuerdo. La que lo dibujó es René French y es la misma que dibujó el Gopher. O sea que tenemos bastante en común. Go es un lenguaje orientado a objetos, pero no tiene las keywords class, implements, ni extends, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo es un lenguaje orientado a objetos? Go está basado en tipos. Definimos tipos. Una manera de definir tipos es definiendo un tipo de struct. Una struct es simplemente una lista de campos, ¿okay? Y los campos tienen un nombre y un tipo. Entonces, el tamaño de una struct es sencillamente la suma de los tamaños de sus campos. No tiene nada extra. Puede parecer obvio, pero viniendo de otros lenguajes como C++ o Java no es el caso. Tienen punteros extra, tablas virtuales de métodos, este tipo de cosas. En Go, los datos son los datos, punto. Y entonces, por encima de los datos, podemos añadir comportamiento. Entonces, podemos añadir métodos. La manera de definir un método se parece mucho a la manera de definir una función, excepto que tiene un elemento extra. Elemento extra que aparece justo antes de string, que es en name. Eso es lo que llamamos el receiver. Es el objeto sobre el cual estamos llamando al método. ¿Okay? Entonces, en este caso, name le llamamos n. Es como en Python lo que llamaríamos self, que sería el primer elemento de la lista de parámetros, pero en vez de estar allí y llamarse self, lo ponemos delante para que sea mucho más claro que no es una función normal, es un método. Y entonces lo que estamos haciendo aquí, estamos declarando un método string que devuelve una string y lo que devuelve es el primer nombre, bueno, el nombre, después la inicial del middle name y el apellido en mayúsculas. ¿Okay? Y entonces podemos declarar una instancia de este tipo, poniendo simplemente el nombre del tipo, name, y los valores que queremos asignar. En este caso, William Mike Smith. Y después podemos imprimir la string del resultado llamar string sobre n. ¿Okay? n.string, estamos llamando el método string en n, que es de tipo name. Entonces, si ejecutamos esto, nos devuelve William M. Smith, ¿okay? Que es el resultado de hacer ese método allí. Si venís de C++ y Java,
estaréis acostumbrados a que los métodos solamente se pueden declarar en clases. ¿Okay? En Go, esto no es así. En Go los métodos se pueden declarar en cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, podemos definir un tipo nuevo, simple name, que es sencillamente una string. Y definir un método string que devuelve una string en simple name. Y lo único que hacemos es hacer un casting. Este casting a string funciona porque simple name comparte la misma implementación con string. Básicamente es una string, pero es obligatoria. Entonces, si tienes dos tipos que comparten implementación, no por eso vamos a hacer castings implícitos. Entonces, si por ejemplo tenéis dos enteros, una es temperatura en grados centígrados y otra temperatura en grados Fahrenheit, si se intenta sumar, el compilador fallará. ¿Okay? Cosa que depende de qué aplicaciones puede ser muy práctico. He dicho que se puede definir métodos en todos los tipos, eso es mentira un poco, porque no se pueden definir en todos los tipos. Solamente se pueden definir los tipos definidos en el paquete donde lo estás definiendo. Es decir, no puedes hacer una cosa que se llama monkey patching en Python, o en JavaScript, en el cual puedes añadir métodos a la clase string. Eso puede ser muy práctico, y de hecho veremos luego cómo se puede hacer en Go más o menos, pero también es muy peligroso. Entonces en Go no lo permitimos. Siguiente tema es duck typing. Supongo, si todos sabéis un poco Python, supongo que sabéis lo que es duck typing. Ok. Duck typing es esta frase de if it walks like a duck, si anda como un pato, nada como un pato y hace quack como un pato, yo lo llamo pato. ¿Okay? Y es exactamente eso. Es si el objeto que tienes tiene todos los métodos que tú quieres utilizar, es del tipo que tú te esperas. ¿Okay? Y esto se hace muy a menudo en Python. En Python, por ejemplo, tenemos el concepto de file-like object, un objeto que se comporta como un archivo. ¿Y es un archivo? Pues no, o sí, pero no me importa. Si puedo abrirlo, cerrarlo, escribir y leer, yo lo trato como un archivo. El problema es qué pasa cuando el pato no es un pato, o qué pasa, qué es exactamente lo que define el pato, cuáles son todas las propiedades que necesitas. Es algo que tienes que ir a buscar en la documentación. Y cuando lo haces mal y el pato no es un pato, falla en el runtime. ¿Okay? Todo fallará y diciendo, te pensabas que era un pato y resulta que no tiene el método quack. En Go tenemos una cosa parecida, pero está basado en las interfaces. Las interfaces en Go son sencillamente una lista de métodos, entonces normalmente son bastante cortas. Por ejemplo, esta interfaz forma parte del paquete Fumpt, que Fumpt es format, lo que te permite formatear strings y imprimirlas en pantalla, todo esto. Y se llama stringer y tiene un método solo, que se llama string, que devuelve una string. Esto se utiliza para que cuando hagas fumpt print, cuando haces print, tú puedes pasar cualquier objeto. ¿Okay? Y fumpt, mira, si es un stringer, llamo a string. Y entonces, en vez de imprimir cualquier otro formato, imprime lo que tú has definido como método string. Esto es muy parecido a toString en Java. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando haces toString funciona de otra manera, porque todos los objetos en Java son objects. Todos extienden la misma clase base. En Go, de la manera que funciona, es si tiene ese método, si tiene todos los métodos de una interfaz, implementa la interfaz. Y eso es implícito. No es necesario que tú digas que estás implementando esa interfaz. Entonces, eso es muy importante porque lo que te permite es reutilizar código que tenga de terceras partes o incluso la standard library y utilizar esos tipos como tipos que tú acabas de definir sin tener que modificar el código de esa librería. Entonces, por ejemplo, yo podría definir una interfaz que se llamara, una que ya existe, pero bueno, algo que puedas hacer leer y escribir, read and write, llamarla readWriter, y cualquier método, cualquier tipo que tenga esos dos métodos, va a ser un readWriter. Exactamente lo que es, no me importa. Y el tipo, la librería que está definiendo ese tipo, no conoce mi código, pero aún así funciona. Entonces esto permite eliminar muchas dependencias entre paquetes que realmente no necesitan tener dependencias. Entonces, por ejemplo, aquí, antes estamos llamando n.string, en n, para imprimir exactamente lo que queríamos. ¿Qué pasa si solamente pasamos n? N tiene el método string que devuelve una string, por lo tanto es un stringer,
y el paquete thumped llamará a ese método. Y entonces tendremos el mismo resultado otra vez. Otra cosa que es muy útil en Python son los decoradores, decorators. Y lo que te permiten hacer es añadir funcionalidades extra a unas funciones que ya existen. ¿Okay? En Java también existe una cosa parecida y me parece que tiene un método bastante, una sintaxis bastante parecida, pero se llaman anotaciones en vez de decoradores. Entonces lo que nos permite hacer es, si vemos este código, por ejemplo, auth required, estamos diciendo que para ejecutar el método este, doGet, que es solamente en respuesta a una petición HTTP con el método get, vamos a imprimir hello y el nombre del usuario. ¿Okay? Pero eso solamente lo queremos ejecutar cuando la petición HTTP tiene un parámetro user. Si no, no queremos que eso se ejecute. Y entonces eso lo definimos en auth required, porque lo vamos a reutilizar en otros muchos métodos. Podemos imaginar que auth required es una cosa que utilizamos en todos los métodos que necesitan autorización. Entonces, ¿cómo se utiliza en Python? Es muy fácil. Utilizarlos, súper sencillo. Definirlos, no tanto. Se definen como auth required, un decorador es una función que recibe como parámetro una función y devuelve una función. ¿Ok? No se ve casi nada en la definición de Python porque no tenemos tipos, entonces simplemente decimos que auth required recibe un parámetro que llamamos myfunc, que es una función, y devuelve una función. Lo sabemos porque al final tenemos return check user y check user está definido como una función. Okay. Entonces lo que hace esa función es obtener el parámetro user de la petición. Si no lo encuentra o está vacío, si lo encuentra, perdón, lo pone dentro de self.user para que se pueda utilizar más fácilmente y llama a la función myfunc. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es lo mismo que podríamos tener escrito aquí, pero lo estamos reutilizando más fácilmente. Y si no, escribimos un mensaje de error, unknown user. Entonces esto, si lo ejecutamos ahora, si accedemos con poniendo user equals John, imprime hello John. Aquí hemos ejecutado nuestra función, la función doGet. Pero si no pasamos ninguno, pone unknown user. Y aquí nuestra función doGet no se ha ejecutado para nada. ¿Okay? Esto es una cosa que se hace bastante a menudo, es bastante práctica, podríais imaginar sobre todo para autenticación, para asegurarse que una función solamente se ejecuta bajo una serie de condiciones y esa serie de condiciones están definidas en un solo sitio. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Go? En Go se puede hacer igual, no tenemos la sintaxis. La sintaxis de arroba no la tenemos, pero tenemos la sintaxis de funciones. ¿Okay? Y un decorador es una función que recibe una función y devuelve una función. En Go, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos como auth required, que es una función que recibe una función y devuelve una función. Los tipos que ponen aquí son handler func. Handler func es un alias de una función. ¿Dónde está? Una función que tiene dos parámetros. Uno es un response writer, que es donde se escribe la respuesta HTTP, y otro es request, que es una petición HTTP. Entonces, lo que hacemos en esta función authRequired es, si no encontramos el user, escribimos una página de error diciendo unknown user, y si no, llamamos a la función f de WR. Y lo que estamos devolviendo es un handler. Ahora, para poder ejecutar esto, necesitamos pasarle un handler. Y entonces, ¿cómo lo definimos? Definimos la función que hace hi John. Ahora es sencillamente una función que recibe response writer y HTTP request. Esto es todos los handlers HTTP funcionan así. Y pasamos eso, que es una lambda, una función literal, la pasamos a authRequired. Y el resultado es una función. Y entonces ahora sí que podemos utilizar el hiHandler, lo podemos utilizar en nuestro código y decir, cada vez que tengas una petición que vaya al path hi, ejecuta hiHandler. Y hiHandler está con el wrap alrededor de nuestro código, asegurándonos de que el user está allí primero.
Entonces, si ejecutamos esto, pues funcionará igual. Hi John, si pasamos John, o unknown user si no pasamos. Aquí es interesante ver las 4 líneas de código que hemos escrito. Eso es un servidor HTTP en Go. Okay. Servidor HTTP en Go, súper sencillo de escribir, y el paquete HTTP se rediseñó, se mejoró mucho la implementación durante el último año porque lo hemos utilizado en Google. La página de descargas de Google corre ese código. Entonces, lo podéis utilizar en producción, funciona. Y de hecho, la persona que estuvo trabajando en esto es Brad Fitzpatrick, que es el creador, entre otras cosas, de Memcache o de LiveJournal. Fue el creador de esto y trabaja en el equipo Go también. Este es otro ejercicio que nos vamos a soltar. Perdón que beba tanto, pero me está pegando la luz en la cara. Se me está calentando la cabeza. Este es el último tema que vamos a hablar, es el monkey patching. Entonces, el monkey patching es lo que estaba comentando antes. Es cuando modificamos tipos en el runtime, añadiendo, quitando o cambiando propiedades. Entonces, por ejemplo, podríamos imaginar añadir un método a string que nos permita saber si el string es capicúa o un palíndromo. Pues esto se podría hacer muy sencillamente en Python, JavaScript. En Go no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es peligroso. Es una mala idea hacer este tipo de cosas. Pero la mayoría de veces que hacemos monkey patching, que también se llama duck punching, que me parece un poco feo, pero bueno, normalmente se hace para test. ¿Okay? Imaginamos que tenemos esta función sayHi que mira si el usuario está autentificado. Si lo está, ejecuta la función, bueno, hace hi user, y si no, imprime un error. El problema es que auth, esa función auth, depende de, hace un URL open. Entonces está buscando en un servidor remoto si el usuario está autentificado o no. Cosa que en un servidor normal es algo que se puede hacer, no tiene ningún problema, pero cuando dependes de este tipo de código en tu test, significa que dependes del estado de la red, del estado del servidor remoto para que tu test pase o no, que es una bastante mala idea tener este tipo de cosas. Entonces lo que podemos hacer es, sin modificar nada del código de producción, que es esta slide, podemos escribir este test en el cual decimos la función auth, que es una variable global, ahora es una lambda que devuelve true. Y ya está, ya lo tenemos. Y entonces ahora cada vez que llamamos auth, cualquier string que pases siempre devolverá true. Y después podemos hacer los tests en los cuales el user no está autentificado, simplemente cambiando la lambda otra vez por una lambda que devuelva false. ¿Okay? Sencillo, funciona, entonces si lo ejecutamos, la primera vez hace hi John, la segunda vez unknown user John. Y todo esto sin haber hecho ninguna conexión de red. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Go? La parte sayHi es básicamente lo mismo, entonces no voy a explicar en detalle, pero la parte auth, lo que hacemos es, hacemos una petición HTTP con método get a una URL remota con el usuario. Entonces recibimos dos valores. Las funciones en Go pueden devolver tantos valores como queráis. Y entonces recibimos dos valores, uno es el resultado, la respuesta HTTP, y un error. Entonces podríamos tener un error porque el servidor no está funcionando, la red está fallando, lo que sea. Y entonces decimos si el error no es nulo, significa que algo mal ha pasado, devolveremos falso. Y también si recibimos un código de respuesta que no sea 200, también algo ha fallado. Entonces solamente cuando recibimos una respuesta correcta con código 200, consideramos que ese user existe y está autentificado. Pero hay una pequeña diferencia con las funciones que hemos declarado antes. Arriba pongo func sayHi. Abajo no pongo func auth. Lo he cambiado. Lo he cambiado por var auth equals func. ¿Esto qué significa? Que en vez de declarar una función de paquete, lo que estoy haciendo es declarar una variable de tipo función. ¿Y cuál es la diferencia? Que las variables, una de las cosas buenas que tienen es que pueden variar y podemos cambiarla.
Entonces, ¿esto significa que podemos cambiar esta función desde cualquier sitio, desde fuera del paquete? No, porque en Go las cosas que son visibles fuera del paquete, visibles o accesibles desde fuera del paquete, están decididas a partir del nombre que tienen. Si empiezan con mayúscula, son visibles desde fuera. Si empiezan con minúscula, no son visibles desde fuera. Sencillo. Auth empieza en minúscula, no es visible desde fuera del paquete. Pero ahora, en nuestro test, podemos simplemente decir, ok, antes de hacer mi test quiero cambiar el valor de auth. Auth ahora es una función que para cualquier string devuelve un booleano y ese booleano es siempre cierto. Y si no, después lo podemos cambiar para que vuelva siempre falso. Y funciona igual. Entonces, llegamos a la conclusión. Mi objetivo era explicaros un poco en qué se parecen Python y Go. Se parecen en el hecho de que la sintaxis es bastante sencilla. Si sabéis Python, podéis escribir la mayoría de la sintaxis de Go, se parece mucho. Es muy flexible, es sorprendentemente flexible para un lenguaje que es estático. Es un lenguaje estático y compilado. Pero lo que estamos escribiendo son técnicas que normalmente la gente utiliza en lenguajes dinámicos e interpretados. Entonces, bastante distinto. Y también es divertido. Para mí, programar en Python es divertido, la mayoría de veces. Y programar en Go también es divertido, la mayoría de veces. Se diferencian en que Go es mucho más rápido. Podéis ver los benchmarks. La concurrencia en Go no solamente funciona bien, sino que es una cosa que se hace muy naturalmente con las Go rutinas y los canales. Es algo que forma parte del desarrollo Go de cada día. Y tiene tipo estático, lo que significa que la mayoría de errores que puedas encontrar los vas a encontrar en la compilación en vez de en ejecución. Estaba hablando durante toda la charla de pythons, patos y monkey patching, que es los monos y los gophers, pero no he lastimado a ninguno de esos animales. Y bueno, esta es la charla, muchas gracias. Estos son los próximos pasos, si queréis aprender más Go. El primero, golang.org, es la página web de Go, donde encontráis toda la información. Una de las cosas que encontráis en esa página es el tour interactivo. El tour interactivo os permite ejecutar código Go y aprender Go sin tener que instalar ningún compilador. Entonces, estoy trabajando en la nueva versión, pero por ahora se parece a esto. No se parece a esto. Se parece a esto. Y básicamente tenéis, en un lado tenéis un poco la explicación de lo que tenéis que hacer, en el otro lado podéis escribir código y lo podéis ejecutar, sin necesidad de instalar ningún compilador. Y por último tenemos la comunidad de Go Nuts, que para ser una comunidad de desarrolladores, muy friendly, muy agradable. Puedes preguntar preguntas completamente newbie y lo peor que os puede pasar es que os respondan con un link. Eso es lo peor que os va a pasar. Entonces, bueno, pues muchas gracias si me queréis contactar. Estos son mis contactos, Twitter y Gmail. Adiós. Si tenéis preguntas. Sí. Bueno, yo trabajo mucho con Python en Apache, ¿vale? Y efectivamente el tema de la concurrencia es muy importante. Sí. Resumiendo, ¿es más barato Go que Python? Sí. ¿En Apache? Sí. ¿Es mucho más barato? Sí, mucho más. Go en App Engine no solamente es más barato por el hecho de que funciona más rápido, al ser más rápido utilizas menos, también es más barato porque utiliza menos memoria que Python, y el hecho de que puedas hacer todas las peticiones en concurrencia te permite, no solamente porque sea más rápido, sino porque al hacer las cosas en paralelo acabas antes. Y una de las cosas que para mí es lo más importante, si tienes un servidor que tenga que ser capaz de aguantar cargas que suban y bajan muy rápido, el problema es cuando no tienes nada de carga y de repente llegas al número 1 de Hacker News, de repente tu servidor va a explotar y esto App Engine lo gestiona por ti. Y entonces lo que hace es empezar nuevas instancias. El problema es que empezar una nueva instancia lleva tiempo. En Go, el tiempo que lleva ejecutar una nueva instancia es ejecutar un binario. Entonces es órdenes de magnitud mucho más rápido que empezar una instancia en Python o Java. O sea que
Sí, di una charla en Google I.O. sobre cómo utilizamos Go en App Engine para enseñar todos los barcos en tiempo real del mundo y estas cosas. Luego os puedo pasar el link para la charla. También hablo un poco de por qué Go funciona también. Sí. Hay una cosa que tampoco me gusta de Python y es el tema del paquetado de distribución de los proyectos. Sí. Por ejemplo, Java es una auténtica maravilla. En Go realmente podéis resolver o dar una solución intermedia a eso, porque a mí lo de Python tenéis que instalar la librería, instalarla directamente. El X es fácil, pero al final tienes que crear un sistema concreto, cosa que eso, que al ser interpretado no tiene mucho sentido, porque es algo tipo Java que tiene librería directamente, pero en Go al ser compilado realmente resolver de alguna manera este tipo de problemas. En Go, no sé si te refieres a las dependencias de cómo se ponen dentro de un binario o las dependencias dentro del código fuente. Cuando utilizas librerías. Sí, cuando vas a utilizar librerías, normalmente todo es el link estático, es decir, acabas con un solo binario. Hay casos en los cuales, por ejemplo, utilizamos librerías que es solamente un wrapping de Go sobre C++. Y entonces sí que acabas con una librería que después se utiliza, pero en realidad en Google lo que hacemos muchas veces es ponerlo todo junto, en un solo binario. Y se puede hacer, o sea, el compilador no lo va a hacer directamente, pero hay herramientas para hacerlo. Entonces es realmente muy sencillo. Normalmente acabas con solamente un binario en la mayoría de los casos, y ese binario lo puedes copiar y ejecutarlo. También tenemos cross-compilation, lo que te permite desde, por ejemplo, mi Mac, puedo compilar el código para Windows. Y entonces puedo puedo distribuirlo para que la gente se pueda descargar y lo pueden ejecutar directamente en su máquina sin necesidad de instalar Go. ¿No? ¿Hay algún entorno algún IDE para programar para Go? El equipo Go, la mayoría de equipo Go utilizan VI, Emacs y este tipo de editores. Yo he intentado probar otros, intentar experimentar un poco. Probé Go Clips, no se lo recomiendo a nadie. Bueno, aparte de que es Eclipse, es muy lento, realmente no funciona muy bien. Después intenté probar, ¿cómo se llama? IDEA. IDEA funciona muy bien. Lo que pasa es que no es mi estilo de programación, no es realmente lo que busco en una IDE. Y he acabado utilizando Sublime Text 2 con un plugin que se llama Go Sublime y funciona de maravilla. Intenté probar con un parche creo que para Eclipse, no se usa Java para algo así. Sí, no, Go Clips, la idea está muy bien, pero la implementación deja que desear, es muy lento. Estamos trabajando ahora en crear distintas librerías dentro de Go, no dentro de la Standard Library, pero alrededor, para gestionar este tipo de cosas. Entonces, una de las últimas cosas que creamos se llama Go Oracle, o algo así, me parece que se llama así. Y lo que te permite es, dar una variable, encuentra el tipo de esa variable, o puede encontrar todas las implementaciones de ese tipo y este tipo de cosas. Y la idea, si estamos generando todos estos binarios, no solamente para que la gente los pueda compilar y utilizar, sino para que después desarrollar plugins para otros editores sea mucho más sencillo. Y al principio el problema que con eso yo creo que es que ahora hay más, pero antes al principio eran muchos editores que se colocaban todo ese autocompletado, entonces para empezar era una curva un poco... Sí, al principio puede ser un poco duro. Yo utilizo Go Sublime y hace autocompletado perfectamente. Y es un... Chocolate. No he utilizado este. Bueno, se le pidió que hiciera un autocompletado para Go y se consiguió que se hiciera y funciona bien, pero bueno. Sí, lo que pasa es que la gente está repitiendo el trabajo una y otra vez. Entonces lo que estamos intentando es desarrollar todo lo que la gente normalmente utiliza, refactoring y inspeccionar qué tipos una variable o este tipo de cosas que todo el mundo utiliza, que esté desarrollado por nosotros, dentro de que se forme parte de Go. Entonces, sí, estamos desarrollándolo
todavía falta que lo acabemos, por un lado, y por otro lado que la gente empiece a utilizar esas nuevas tools desde los plugins. Para la 1.2, no, para la 1.2 no tenemos, hay unas cosas que es GoTypes, que es el nuevo sistema de reflexión sobre los tipos. Eso no va a estar para la 1.2, funciona perfectamente, pero no estamos muy seguros de la interfaz. Y como tenemos la restricción de que cuando ponemos algo dentro de la Standard Library, ya no lo quitamos. Entonces nos lo pensamos 2 veces. Entonces, todavía ya está disponible, y si buscas go.types lo vas a encontrar, pero no forma parte de la Standard Library todavía. Yo, sinceramente, para mí el problema más grande de Node.js, aparte del hecho de que no sea tan rápido como Go, todos los benchmarks lo demuestran, para mí el problema más grande de Node.js es lo que se llama la flecha de la muerte, que es, tú escribes algo y tiene su callback, que tiene su callback, que tiene su callback. Entonces, las líneas, en vez de ser una detrás de otra, es todo el callback de otra cosa que ha pasado antes. Sí, bueno, se llama la flecha de la muerte porque acabas teniendo un código en forma de flecha. Y eso es doloroso. Otra de las cosas que tiene es que en Node.js, por defecto, puedes ignorar todos los errores muy fácilmente, como en Python, básicamente. Los errores, si falla, que falle, y entonces después los tienes que gestionar. En Go es todo lo contrario. En Go, normalmente, cuando algo falla, recibes una variable que es un error, y si declaras esa variable y no la lees, no compilará. Entonces, se pueden ignorar, pero para ignorarlos tienes que poner un underscore, diciendo, lo estoy ignorando. Y básicamente cuando escribes ese underscore te deberías sentir mal. Sí. Sí, esta mañana estaba en Telefónica y +D, hablando con ellos. O sea que... Sí. El problema creo es que no conocen exactamente lo que es Go y muchas veces la gente cuando no conoce Go consideran que es un proyecto de Google que nadie utiliza y en realidad Google lo utilizamos en producción, el servidor de descargas funciona, está escrito en Go y si falla el servidor de descargas malo. ¿Qué otros servicios? Tenemos el Load Balancer de YouTube, está escrito en Go también, estaba escrito en Python antes y lo migramos a Go. Sí, se llama Svelte. Y estamos trabajando en... Se fue. Bueno, estamos trabajando en otros proyectos, lo estamos utilizando cada vez más. Y después, externamente también hay SoundCloud, Heroku, no sé, no me sé la lista, pero bueno. Seguimos teniendo más empresas que lo están utilizando y la verdad es que la mayoría de empresas que empiezan a utilizar Go vienen muchas veces de Python o Ruby, desarrollan primero en Python Ruby, entonces por ejemplo SoundCloud le pasó eso, desarrollaron en Python y después se dieron cuenta de que uno de los servicios que tenían era demasiado lento, era el bottleneck de su sistema. Entonces lo que hicieron fue reescribir solamente esa parte en Go y después de reescribir eso tuvieron una experiencia tan buena que empezaron a reescribir el resto también en Go. Entonces, sinceramente, personalmente, y no en el nombre de Google, ni en el nombre de Go, ni nadie, en mi opinión, todo lo que se haga con JavaScript tiene más nombre sencillamente porque hay mucha gente que ha probado JavaScript y le ha gustado. JavaScript es un lenguaje que aprendes cuando quieres hacer una página web y hay mucha gente que quiere hacer páginas web. Entonces, dices, ya sé programar JavaScript, entonces Node.js ha de ser fácil. Sí, bueno, pero no realmente. O sea, está funcionando. En San Francisco, cada vez que hacemos una reunión de Go Meetup,
hace 2 años, siempre hacemos la misma pregunta. Al principio siempre preguntamos, ¿quién conoce Go? Afortunadamente todo el mundo levanta las manos ahora. Pero también preguntamos, ¿quién utiliza Go en producción? Y al principio eran muy pocos. Ahora es más de la mitad de la gente. Entonces, realmente está creciendo mucho la adopción. Y hay una cosa que siempre me gusta enseñar, que es trends.google.com. Si la wifi quiere. Wow. Esta curva es para darle un poco de... Hostia, no se ve muy bien. Esto es la curva de adopción de Go. Bueno, la curva de adopción de cuánta gente está buscando Go, que puede dar un poco una idea de la gente que se está interesando en Go. Si lo comparas con otros lenguajes, pues bueno, os dejaré jugar con esto, lo podéis hacer vosotros mismos, pero a los chinos les encanta, no sabemos muy bien por qué, pero en China Go es súper... De hecho, empezamos a pensar que a lo mejor Golang significaba algo en chino. No, no es el caso. O sea, pero si lo comparas con otros lenguajes, sí que no tenemos tanta fama como otros lenguajes, sobre todo lenguajes que son mucho más nuevos y que todavía están en versión 0. Algo o 1.0 desde hace una semana, como Dart. Dart, todo el mundo habla de Dart. ¿Y por qué? Pues porque es para web. Y Dart es muy potente y me parece un lenguaje súper interesante. Pero creo que la gente cuando hablas de lenguajes que son para tecnologías web, sobre todo la parte del cliente, se emocionan más que cuando hablas de tecnologías de servidor. Pero bueno. También, ¿qué iba a decir? Se me fue. Wow. Sí. Respecto a comparación a otros lenguajes que están surgiendo también del lado del servidor, Scala, que va funcional. Sí. Otra aproximación, pero realmente está pegando bastante duro y mucha gente se está pasando a funcional. Sí, Scala es un lenguaje muy interesante porque es un lenguaje funcional, pero que no es solo funcional. Puedes hacer parte funcional, parte no funcional. Creo que es un lenguaje interesante. Yo he aprendido un poco de Scala. El problema que me acabé encontrando es el sistema de tipos. Es muy potente, puedes hacer muchísimas cosas con el sistema de tipos. Y a mí eso me encanta, pero también tiene el lado negativo de que cuando haces mucha inferencia de tipos, y eso lo hace el lenguaje por ti, cuando tú lees el código, la inferencia de tipos la has de hacer tú. ¿Okay? Entonces, se pierde un poco de capacidad de leer el código. El código Go, cuando lo lees, es evidente. Para utilizar una palabra sencilla, es tonto. Es lo que puedes leer es lo que hace el código, es sencillo. En Scala, yo cuando acabé escribiendo un programa suficientemente grande, los errores eran muy difíciles de entender. Pero eso es más el paradigma funcional. No, el hecho... No, el paradigma funcional a mí me gusta mucho, pero el problema es, yo lo que acabé haciendo es añadir, en Scala puedes dejar que el sistema haga inferencia de tipos o puedes escribir tú el tipo. Y entonces yo lo que hacía era acabar escribiendo los tipos por todas partes y entonces sí que te decía un mensaje de error que tenía más sentido. Entonces yo creo que Scala para un proyecto pequeño funciona perfectamente. Para un proyecto más grande tengo mucha curiosidad en saber cómo lo están utilizando en Twitter. Es un movimiento muy curioso como han ido a... En Twitter están utilizando Scala y la verdad me llama mucho la atención y me gustaría saber con más detalle cómo lo utilizan, si tienen restricciones del tipo de decir no utilices inferencia de tipos, utiliza esto. No lo sé. Conozco gente en Twitter, pero no me lo dicen. Y en Go es mucho más... el objetivo es que todo sea muy fácil de leer. Porque al menos en Google, y supongo que en todas partes, pasamos mucho más tiempo leyendo código que escribiendo. Y entonces es importante que lo que haces más a menudo seas eficiente hacerlo. Sí. Las bibliotecas, para escribir en Python en App Engine, utilizas Web App 2 Sí. y te lo hace todo, más o menos. Web App 2. En Go, ¿qué framework? Web App 2, no sé lo que es Web App 2. Es para... Es el framework que te permite manejar los requests. Ah, ok. Sí, ok. Desarrollar, sobre todo,
aplicaciones Go en App Engine, súper sencillo. Primero porque desarrollar un servidor HTTP es muy sencillo, lo hemos visto, son varias líneas de código y de hecho te acostumbras al tipo de handler. Yo lo tengo como un shortcut, escribo una F y ya me aparece toda la función, o sea que eso es muy sencillo. Entonces no tenemos ningún framework nosotros mismos como equipo de Go. Yo utilizo muchísimo Go en App Engine y nunca me ha hecho falta. Me ha hecho falta no un framework, sino un toolkit para cuando quería hacer gestión de sesiones. Gestión de sesiones, por ejemplo, utilicé Gorilla, que es un toolkit que te permite, tiene muchísimas cosas y una de las cosas que tiene es eso. Gorilla también ofrece muchísimas más cosas, ofrece RPC, ofrece Cloud Endpoints, ofrece un montonazo de funcionalidades que se pueden utilizar. Yo sinceramente no las he utilizado, pero lo bueno es eso, que no es un framework, lo que significa que tienes que hacer tu código dentro de ese framework y adaptarte a lo que hay. La mayoría son toolkits, lo que te permite elegir las partes que te interesan y ponerlas dentro de tu código. Sí. ¿Expresiones regulares? ¿Qué pasa con las expresiones regulares? ¿Van un poquito lento? Sí, hay una razón muy sencilla para ello. La implementación de las expresiones regulares en C, que de hecho están hechas por Russ Cox, que trabaja en el equipo Go, utiliza un algoritmo que funciona muy rápido, pero en ciertos casos es exponencial. Lo que significa que funciona muy rápido hasta el momento en que no funciona para nada. El algoritmo que tenemos nosotros es un algoritmo que es mucho más lineal. Y en todos los casos, el caso medio es un poco más lento, pero el caso más lento es mucho más rápido. Entonces, hay gente que considera que eso es un problema, porque ellos saben están escribiendo expresiones regulares y saben que lo que están haciendo funciona y que no pueden llegar al caso exponencial en ningún caso. Y de hecho hay un reemplazo de la librería de expresiones regulares con exactamente la misma interfaz, que es un wrapping de la implementación C. ¿Ya está eso? Sí, eso hay gente que lo ha utilizado porque escribieron todo y se dieron cuenta que expresiones regulares era demasiado lento. Entonces desarrollaron eso y después, una vez tienes eso, cambias el import path y ya está. Yo tengo el pet project que empecé con Go de manera obligada para machar versiones. Sí, puede ser lento, pero se puede cambiar, sencillamente. Soy de PHP. Sí, no te sientas mal. Yo lo que hice es la librería del algoritmo para machar versiones, la copié del CDHP. Sí, Y hay una implementación de JavaScript de esa misma función y comparar las tres implementaciones que son iguales. y Go es más lento. Y Go es el más lento con muchísima diferencia. En los benchmarks, Es mucho más rápido sí. JavaScript. Sí, porque JavaScript lo que hace es llamar a la librería en C. Más rápido es el de PHP que llama a C, o sea, es C. Sí, pero JavaScript también hace lo mismo. JavaScript llama... La que uso yo es una librería de JavaScript entera. Ah. Es una implementación que hay en un chaval que se Ok. hace funciones de PHP en JavaScript Ok. y es y es más rápido la de JavaScript. Sí, pero es por eso, porque utilizamos un algoritmo que es más lento por decisión de diseño, pero se puede reemplazar por uno más rápido. Sí, en los benchmarks con la mayoría de lenguajes siempre ves un pico hacia el otro lado, las expresiones regulares. Sí, hay un reemplazo que se puede utilizar. De hecho, hay una página que es muy útil, que es godoc.org, que te permite buscar paquetes y si buscas regex, seguramente hay alguno por aquí que es exactamente eso, Superfast Regex in Go, me parece que es ese. O no, MoveWeb, este de aquí. Y bueno, me parece que es una copia. Pero básicamente es eso, es un replacement de exactamente la misma interfaz, pero con una implementación más rápida. Implementación más rápida en el caso medio, pero muchísimo más lenta en el peor caso. Sí. Hablabas antes de legibilidad y de que leemos mucho código. Yo solo tengo un pequeño problema cuando leo código cuando estoy con Go y es cómo saber qué interfaces implementa un tipo. Es decir, aparte Sí. de voy a la interfaz, voy a lo que sea, me escribo el conjunto de métodos y voy uno tachando. Sí, a ver si espera si me acuerdo el nombre. Eso hace 2 semanas
hubo una persona que desarrolló ese proyecto exactamente. No me acuerdo, lo buscaré y te lo pasaré. Hice un tweet hace 2 semanas sobre exactamente eso y si tienes tu código online en GitHub o Google Code, lo puedes acceder directamente a través de una página web en la cual puedes decir, tengo esta interfaz, ¿qué tipos del mundo implementan esta interfaz? Y eso funciona y también tengo este tipo, ¿qué interfaces implemento? O sea, funciona en los dos sentidos. No, era algo graph, social, algo, pero no me acuerdo ahora el nombre. Pero sí, existe ya. Bueno, pues sin nada más preguntas, muchas gracias por venir. Y antes de que acabemos, el objetivo de esta charla no era solamente hablaros de Go, sino conseguir que toda la gente que hay aquí, que los que utilizan Go o los que después de esta charla decidan empezar a utilizarlo, lo que estaría bien es si queréis desarrollar una rama del GDG, del Google Developers Group, que se reúne de vez en cuando para hacer cosas relacionadas con Go. Si alguien se decide a organizarlo, tiene todo mi soporte, puedo aportar materiales para charlas o workshops y todo esto, incluso por temas de horario, cuando aquí es por la tarde, para mí es por la mañana, así que puedo hacerlo incluso por Hangouts y ayudaros, un placer. Así que si hay alguien que le interesa organizarlo, venidme a ver después de la charla. Gracias. Es que me llevo un chasco con eso.